Buenos días, ¿cómo están? 7 de la mañana en punto, estamos comenzando Panorama Informativo junto a Yamila Silva, acompañándolos hasta las 9 de la mañana en un inicio de semana bastante frío, tal cual se había señalado días previos por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología. Noche cerrada todavía en la capital del país. Yami, buenos días. Buen día, Maggie. Yo estoy un poco preocupada por las temperaturas por una noticia que vi en nuestro desarrollo de titulares. Pero vamos allá en un momento porque, por el frío que va a por el frío que va a haber, exacto. Por una alerta que viene, una advertencia que viene desde la agencia brasileña Metsul. Pero bueno, en un ratito ya vamos a estar desarrollando sobre Pregunta eso. abierta, ¿Metsul siempre es tremendista versus Inumet? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí, por lo general siempre salen de ahí también las noticias de ciclón, que bueno, después, por suerte en realidad no pasa a mayores, pero sí, es una buena pregunta. Sí, jornada muy fría, les decíamos aquí en el sur del país y sobre todo en Montevideo, 10 grados 4 décimas, 84% del índice de humedad, pero si repaso las temperaturas, país, tenemos 1 grado 6 décimas en Artigas, por ejemplo, 2,5 en Rivera, 3,7 en Cerro Largo, bueno, está bastante frío, 2 grados 6 décimas en el departamento de Durazno. Lo mismo sucede en la zona de Colonia, por allí, que está entre 2 y 3 grados. La temperatura, la verdad que muy frío. Las temperaturas, bueno, ya se había anunciado por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología que después de este ciclón extratropical iba a haber un marcado descenso con ese ingreso de un frente frío que, bueno, llegaba a nuestro país. Así que, bueno, hoy no esperen más de 16 grados aquí en el sur del país. La máxima, les decía, va a ser de 16, la mínima fue de 7, con cielo claro y algo nuboso. Ya para mañana un poquito más templada, sobre todo la máxima, ¿no? Sobre el mediodía, primeras horas de la tarde con 18 grados, 9 va a ser la mínima. Y ya el miércoles vuelven a establecerse de acuerdo a lo que sería este otoño, ¿no? En nuestro país, a nivel meteorológico estoy hablando, 10 grados la mínima, 15 la máxima. Por ahora libre de precipitaciones. Sí va a estar ventoso, que ayer creo que lo que marcó que la sensación fuera por debajo de lo que marcaban los termómetros era eso, ¿no? Sí. El viento muy frío sur, que aparte se notaba que venía bien del sur el frío, pero bueno, una jornada divina de sol ayer. Sí, hoy yo ya pude retomar la avenida en bici hasta acá. Y ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya lo sentí, pero a veces creo que incluso es mejor, viste, que no sé, estar en la parada, esperar el bondi ahí, que tenés un poco más de frío. En cambio con la bici, bueno, por lo menos estás en movimiento. Claro, entras un poco en calor, sí. Muy si bien, salís muy bien bien abrigada, sí. Y aprovechamos a saludar también a las mamás en su día, que esperemos hayan pasado muy bien. Acá tenemos a Mari, por ejemplo, que nos acompaña todos los días desde tempranito y bueno, y extensivo a todas nuestras madres. Maggie, hoy tenemos invitados, bueno, tenemos vamos a tener al vicepresidente de INAU en la primera hora del programa, en nuestra parte de entrevistas, porque bueno, la semana pasada fue la interpelación justamente al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, pero también estuvieron allí las autoridades del Instituto del Niño y del Adolescente, y bueno, hay varios temas para hablar, ¿no? Que estuvimos, de hecho, la semana pasada los estuvimos abordando bastante de distintas perspectivas. Tal cual. El foco en este último tiempo, y de acuerdo a lo que se había señalado como preocupación del sistema político, tenía que ver con las infancias, con las adolescencias también, bueno, y que amerita seguir teniendo diferentes visiones, ¿no? A nivel país y abordar también diferentes aristas. La realidad, por ejemplo, que atraviesa el Instituto del Niño y el Adolescente de nuestro país, los niños y jóvenes que están a su amparo y las salidas no acordadas, ¿no? Esas cifras que se multiplicaron a lo largo de los años, con lo que eso implica, ¿no? Con tragedias que hemos tenido, por ejemplo, en el norte de nuestro país, la interpelación, como decía Yami, de hace algunos días en el Parlamento, las muertes, las carencias en estos menores, de qué manera se trabaja para mejorar la situación, el plan estratégico que tiene con énfasis en 4 ejes que ya se anunció, como por ejemplo el cierre del centro de breve estadía, que bueno, ¿qué pasa con el sistema de adopciones también, ¿no? Que es otra realidad que también hemos abordado muchísimo en la última semana en la columna de análisis de Antonio. ¿Qué fallas se han detectado? ¿Qué pasó con el niño de Maldonado, no?
que fue entregado a la familia Minetti Cipriani. Bueno, y esas derivaciones, entre otros tantos temas que seguramente no nos dé todo el tiempo para abordar, pero creo que es importante tomarse ese tiempo para escuchar la palabra de quienes hoy están al frente de la institución del niño y del adolescente de nuestro país, que puedan explicarnos por lo pronto lo que ya sucedió no se puede cambiar, pero sí en base a eso las modificaciones que se puedan implementar en el sistema para mejorarlo, para reforzarlo y para que realmente los niños y adolescentes estén seguros cuando están bajo el amparo de este instituto. Sí, pienso una de las cosas que ha remarcado la presidenta del INAU, Claudia Romero, sobre esto de algo que quieren impulsar desde el instituto, de la desinternación de las primeras infancias, ¿no? De 0 a 3 años, de los centros también, ver cómo está ese proceso también. Y a esto sumo que, hablábamos de la interpelación de la semana pasada, que fue el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y justamente en el programa, en la mañana de la diaria de Martín Rodríguez y Mariana Cianelli, va a estar el ministro Civila en la entrevista de hoy lunes. Importante también porque, estábamos hablando de estas temperaturas de las personas que están viviendo en situación de calle hace tanto tiempo y que se siguen multiplicando con los años. Y pienso que justamente en este fin de semana me crucé muchísimas situaciones de esos campamentos que podemos observar en la calle, en la playa, aquí en Montevideo, el frío que hace y cómo por ahora no se ha logrado llegar a esas personas, ¿no? Cuando se está hablando de esa evacuación obligatoria que va a haber de las personas en situación de calle, cómo todavía realmente no se ha podido terminar de llegar a todos, ¿no? Pero será un tema para abordar con Civile a partir de las 9 de la mañana con Martín y Marina. Exactamente. Sí, esto, May, nos da el pie para hablar en realidad de lo que va a ser la columna de Antonio, quien hoy va a poner el foco justamente en las personas en situación de calle, qué se está haciendo realmente desde el sistema político, más allá de la discusión y a veces lo que pasa entre los partidos, el reproche que se da de unos y otros, ¿no? De no, porque en tal periodo aumentó tanto porcentaje de las personas en situación de calle y se hizo tal cosa, tal otra. También ver eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Así que, eso va a ser el foco de la columna de Antonio en el día de hoy. Sí, por supuesto. Así que de esta manera ya saludamos también a quienes nos están siguiendo en las diferentes frecuencias, a la 97.9 FM aquí en Montevideo, la 102.5 en Maldonado, la 90.9 en Colonia y por supuesto a todos aquellos que nos están siguiendo ya por streaming vía YouTube, un gran saludo para todos ellos. Y también recordamos la vía de comunicación, pasados 8 minutos de las 7 de la mañana, el 099-891-888. Nos pueden contar cómo están viviendo también este inicio de semana frío, finalmente, que capaz que después de algunos días medios raros, ¿no? De que no se sabía si estábamos en otoño o qué pasaba, nos pueden contar. Voy a apelar a su memoria, Yamila Silva. A ver. ¿Por qué? ¿A qué hora le dije que amanecía el viernes pasado? ¿Se acuerda? Parezco 7:20. mi madre docente. 7:25 capaz. 7:26. 7:26. No ando tan mal. Hoy ya 7:30 sale el sol. Sí. Cómo se van retrasando muchos minutos en pocos días, ¿no? Sí, igual creo que hasta ahí se queda, ¿no? No sé si llega hasta 8 menos cuarto, me parece que queda por ahí, entre 7:30 y 8 menos ahora cuarto. El día que empieza el invierno se supone que es la noche más larga, ¿no? Sí. Así que un poquitito más todavía puede tender a retrasarse. Pero el sol se va a ocultar a las 17:54 y les decíamos, esta semana libre de lluvias por lo pronto, según informa el INUMED, porque estaba mirando el pronóstico ampliado incluso hasta el próximo domingo 17, así que eso, hace que por lo menos el frío sea lo único que nos está impactando a nivel país. Comenzamos a desarrollar las principales noticias. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares.
7 de la mañana con 10 minutos, tenemos muchos temas para abordar y uno que vamos a desarrollar a nivel del deporte, pero que es la portada hoy de La Diaria, y queremos felicitar a Tomás Silva, ¿no? El primer uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia, que sigue vistiendo la malla de líder. Ya lo vamos a estar ampliando, pero vale la pena realmente felicitar a este uruguayo que hace historia, el primero en participar del Giro, el primero en ganar una etapa y el primero en vestir esta malla tan significativa para este deporte a nivel mundial. Creo que si uno piensa en las diferentes disciplinas que tienen que ver con el ciclismo, los diferentes Tour o carreras, está el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Digo, hay muchísimas más a nivel país también, pero esto a nivel mundial es un hito realmente en el deporte. Pero bueno, primero comenzamos con temas políticos a desarrollar. El ministro de Economía defendió el proceso de diálogo social y su efecto sobre las AFAP. Sí, en el marco del cierre de un curso sobre economía para periodistas, Gabriel Odone defendió el proceso del diálogo social y aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando con las AFAP sobre los cambios que propone. Consultado sobre las advertencias de la consultora CPA Ferrer, que planteó que los cambios propuestos al régimen de ahorro individual gestionados por las AFAP constituyen un riesgo potencial, tanto para el pilar de capitalización como para el clima de negocios. Odone dijo que una cosa es opinar y otra gobernar, pero valoró el informe como parte del debate político. En ese sentido, señaló que los mercados están tranquilos y para generar esta tranquilidad, el equipo económico salió rápidamente a transmitir que se estaba poniendo al frente de la conducción del proceso. Odone afirmó que en la cartera están súper vigilantes de no generar falsas expectativas y no generar señales que puedan distorsionar a los mercados. El ministro de Economía dijo que él no haría las obras planteadas por Carolina Cose en torno al Palacio Legislativo. Sí, Odone precisó que el Parlamento vota su presupuesto y el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir, ya que de acuerdo con la normativa vigente, el Parlamento dice es tanta plata para nosotros, por lo que no tiene mucho para decir desde el punto de vista formal sobre las obras. De todas formas, dijo que si de él dependiera, destinaría esos recursos a la primera infancia y agregó que un escenario de restricción fiscal, su foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad. En cuanto a la situación fiscal, el ministro dijo que a pesar de que se registró una recaudación sustancialmente menor a la que estaba prevista, alrededor de 10.000 millones de pesos menos, las metas fiscales se cumplieron todas gracias a un manejo del gasto cuidadoso y silencioso. Y bueno, ¿por qué tenemos dos noticias también de Odone? Lo de las obras propuestas por Cose también se dio en este curso de economía para periodistas que organizó justamente el Ministerio de Economía y el Banco Mundial. Bueno, debo decir que participé de este curso, esto fue el sábado. Era un ciclo que se venía realizando desde hace un tiempo ya, ¿no? Sí, esto empezó ya... En verano. No, a principios de abril. Pero hubo el BID que también era con periodistas. ¿Sí? Bueno, puede ser, pero este era otro. Es un nuevo ciclo. Sí, era en la Universidad Católica y bueno, cuando finalizaba el curso, Odone hubo una entrevista entre los periodistas con él. Esto fue un sábado a las 12 del mediodía. Sí, así que bueno, esto se dio ahí. También salieron otras cosas sobre expectativas empresariales. Hay otra nota ahí en La Diaria, bueno, sobre el precio del dólar, qué es lo que esperan las empresas y bueno, un poco la interna que se da en el Ministerio de Economía con los empresarios fue algo de lo que detalló Odone también. Sí, también marca los lineamientos, ¿no? Y las perspectivas que tienen los diferentes actores dentro del gobierno, ¿no? Carolina Cose poniendo el énfasis en que bueno, hay que hacer estas obras y por otro lado un ministro de Economía independiente que también señala que esto no debería hacerse. Qué choque y qué consecuencia pueden tener estas declaraciones de Gabriel Odone respecto a la inversión que se pretende hacer en torno al Palacio Legislativo, que fue muy cuestionada por la oposición, ¿no? En lo que tiene que ver con la inversión, básicamente, de ese presupuesto del Parlamento para esas obras. Exacto. Y hablando, May, de Palacio Legislativo, ahora pasamos a un tema del Parlamento, porque el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo que la investigadora sobre la estancia María Dolores ya no tiene razón de ser porque no hay ningún tipo de delito. En declaraciones a La Diaria, Perrone dijo que tampoco hay sobreprecio en la compra de la estancia por parte del Instituto Nacional de Colonización, considerando que tiene un valor extra por la locación. Para Perrone, la única actuación por fuera de las normas es la de Nicolás Chiesa, pero subrayó que eso lo debería concluir la Junta de Transparencia y Ética Pública. Además, Perrone sostuvo que la investigadora es una pérdida de tiempo, un capricho de ruido político y adelantó que
en los próximos días planteará su posición en el ámbito parlamentario. El diputado de Cabildo Abierto cuestionó qué tiene que ver la agenda de la comisión que está recibiendo a productores lecheros con un supuesto delito de la compra de María Dolores y opinó que el diputado colorado Carlos Ridstrom, vicepresidente de la comisión, ya le está tirando piedras a la luna. Y May, nos vamos a un tema que ha estado también sobre la agenda en el último año, que es la regulación de la inteligencia artificial, porque el director de la OPP y diputado nacionalista coinciden en la necesidad de tener cautela para avanzar en una regulación de este tipo. Si estamos hablando que en diálogo con la diaria, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, Rodrigo Arim, consideró que en Uruguay no hay un atraso sobre la regulación de la inteligencia artificial, ya que la actitud central que hay que tener con esto es estar atento al problema y no adelantarse a generar mecanismos regulatorios rígidos en una tecnología que no terminamos de conocer en forma plena. A juicio de Arim, sería un error avanzar en un modelo de regulación del cual se desconoce cuáles son las consecuencias en términos de oportunidades que puede tener para Uruguay, pero acotó que si hay que avanzar en regular, sí hay que avanzar sobre regular aquellos efectos nocivos que son tangibles, como el desarrollo de fake news. Por su parte, el diputado Rodrigo Goñi, quien impulsa una consulta pública sobre el vínculo entre niños, adolescentes, plataformas digitales e inteligencia artificial, dijo que la consulta, que finalizará en noviembre de este año, va a ser un insumo preregulatorio para la IA. Sí, Goñi dijo que hace un par de meses remitió una nota a COSE como presidenta de la Asamblea General para que se cree un grupo de trabajo sobre el tema, con integración de ambas cámaras, así como por representantes de la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Y acá solo un apuntecito, May, en esto, bueno, Goñi ha sido uno de los diputados que, que ha impulsado esta temática dentro del Parlamento. Exacto, sí, y bueno, una de las cosas que él decía también, que está recogido en esta nota, es que a su juicio, esta regulación debería ser por sectores, digamos, bueno, cómo es el uso de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, en la educación, en el trabajo, ¿no? En la seguridad también hablaba, o sea, no tanto como una regulación rígida, prohibitiva, claro, sino como más, que sea flexible, que no sea tanto sobre la tecnología, sino, bueno, cuál es el uso que se le da a esta tecnología en determinados ámbitos. Claro, y respecto a la inteligencia artificial también hay muchas visiones respecto al tema, ¿no? Hay quienes sostienen que, bueno, reduce la capacidad de razonar y de pensar de las personas. Otros sostienen que, bueno, como este tipo de proyectos, ¿no?, puede contribuir muchas veces al desarrollo de la medicina, por ejemplo. ¿Por qué lado ir? ¿Por qué no? Bueno, es una discusión muy interesante de dar, al menos en los tiempos que corren. Sí. Tenemos que volver aquí a Montevideo. El intendente Mario Vergara dijo que habrá fiscalización sobre los contenedores, pero se empezará a informar. La comuna capitalina prevé controlar a través de inspectores y cámaras de vigilancia el correcto uso de los contenedores y multar si se detecta que las personas tiran residuos fuera, si los comercios usan contenedores domiciliarios para deshacerse de sus residuos, o si las personas dejan residuos voluntarios como muebles, restos de poda o escombros en el entorno de los contenedores. Las acciones se enmarcan dentro del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027, aprobado en 2025, y comenzaron en los municipios B y C, que comprenden, entre otros, a Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Parque Rodó, Prado, Capurro y Aguada, respectivamente. Se prevé que los operativos se extiendan luego a los municipios CH y A, más tarde al G y al D y finalmente al E y el F. Las multas podrán ser de hasta 350 unidades reajustables, lo que se traduce en unos 670.000 pesos. Consultado sobre el plan este domingo en rueda de prensa, Vergara aclaró que la idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información, dejándoles claro a vecinos y vecinas las conductas que uno espera como montevideano que desarrollen para que todos contribuyamos a un Montevideo más limpio. Sí, acá me surgen muchas consultas, ¿no? Porque es algo que en otros periodos de gobierno ya se intentó realizar, lo de la fiscalización a través de las cámaras y la efectividad que eso ha tenido. Y por otro lado, ¿esto se va a mantener en el tiempo o no? ¿O es una estrategia para revertir una realidad hasta que, bueno, como pasa muchas veces pasó con los radares, ¿no? El tema es en qué se puede pensar o de qué manera se puede pensar que esto sea sostenible en el tiempo y qué costo tiene también, ¿no? No puedes vivir toda la vida controlando y haciendo un seguimiento contenedor por contenedor para ver si efectivamente el vecino cumple o no. No sé si se logra a través de eso el cambio de hábito. Ojalá que sí y funcione, pero bueno, también es una cuestión que queda abierta. Sí. Esto realmente ya fue noticia hace un periodo atrás. Creo que el periodo previo a Carolina Cosa ya se intentó hacer prepandemia y la realidad es que vemos que los contenedores siguen desbordados, porque también
se ha intentado explicar que muchas veces la realidad pasa por personas que van a buscar comida dentro de los contenedores, sacan la basura, ¿no? Entonces termina siendo, más allá que acá se puntualiza de los vecinos que tiran podas, que tiran electrodomésticos, que se quiere fiscalizar ese aspecto, qué complejo que puede llegar a ser todo lo otro también, ¿no? Sí, ahí pienso también esto de este componente que agrega el intendente sobre la información. Bueno, ver ahí qué tan fuerte puede ser esta campaña de información de, bueno, dónde tirar los residuos, dónde no hacerlo. Esto también de que muchas veces sí encontramos los contenedores, incluso a veces pasa de que vas a tirar, y esto es algo más cotidiano, más mundano, pero que vas a tirar la basura y hay una bolsa y no puedes empujarla y había espacio, digamos, para hacerlo. También es una cuestión como un poco ahí de educación quizá y de convivencia. Bueno, si vos ves los contenedores tienen escrito una pegatina, así un pegotín que dice se solicita tirar los residuos después de las 19 horas. Claro. ¿Quién lo cumple? Bueno, también, no? Eso es otro tema. Y también otra cosa, los supermercados, las grandes superficies, tienen muchas veces la parte del reciclado, que vos podés llevar residuos secos y que poco se habla de eso. No todos los vecinos saben que en los supermercados uno puede ir a reciclar su basura, que hay organizaciones que, por ejemplo, hace compost con todo lo que es, ¿no? Cáscara, yerba, bueno, todo el material orgánico. Bueno, de esa manera se puede llegar a hacer. Pero bueno, lo ampliaremos en otro momento porque tenemos más noticias. Porque a un año de la muerte de Mujica, el MPP organiza actividades en los barrios y un acto en el Teatro El Galpón. Sí, en un mensaje en redes sociales, el Movimiento de Participación Popular planteó que las actividades buscan recordar a Mujica de la mejor manera, dando una mano y construyendo comunidad. En el comunicado señalaron que si algo les enseñó Mujica fue que la solidaridad siempre puede ser más que la codicia. Mañana en Montevideo habrá actividades en todos los municipios en las que participarán legisladores y referentes del sector. El miércoles, a partir de las 19, se llevará a cabo un acto en el Teatro El Galpón que contará con las actuaciones de la murga Garrate Catalina, el murguista Raúl Castro y el músico Mario Carrera. Sí, Mujica murió el 13 de mayo de 2025. Durante 2 días, unas 60.000 personas despidieron sus restos en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. En el correr del año se realizaron varios homenajes a su figura. Por ejemplo, en septiembre, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Mujica fue homenajeado por líderes de izquierda de la región y del mundo. 7 de la mañana con 22 minutos, vamos con otros temas. Hablamos ahora del expresidente Sanguinetti, que dijo que Orsi se subió en buena hora al portaaviones estadounidense. El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, consideró que el mandatario Yamandu Orsi hizo bien al visitar el portaaviones estadounidense USS Nimitz hace unos días. En su columna publicada en el Correo de los Viernes, El Colorado apuntó que una invitación protocolar a un portaaviones podrá no ser la más neutra del protocolo diplomático, pero no aceptarla era atravesar un umbral hacia la hostilidad, por lo que llamó a tener equilibrio. Sostuvo que si bien Uruguay no está revistando entre los 12 países que integran el núcleo cercano al gobierno estadounidense actual, tampoco está entre sus enemigos y aún así, decía, corremos el riesgo de caer de ese lado debido a la posición del partido de gobierno, el Frente Amplio. Bueno, tenemos que hablar ahora del mundo laboral. Unos 550 trabajadores del frigorífico Carrasco esperan la extensión del seguro de paro que venció en el mes de marzo. Según señaló a La Diaria el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, Martín Cardoso, una parte de esos 550 trabajadores que cumplían tareas en el área de mantenimiento del frigorífico fue enviada al seguro de paro el 28 de octubre del año pasado. Semanas atrás, la empresa anunció en una reunión que no habría noticias sobre la posibilidad de retornar las actividades hasta junio. Desde el sindicato señalan que la extensión del seguro de paro para los trabajadores estuvo en análisis durante más de 15 días en esa división del Ministerio de Economía. Cardoso informó que tuvo una conversación con el ministro Juan Castillo en la que planteó que la extensión del seguro está a la espera de la firma del presidente Yamandu Orsi. Con respecto a la reanudación del trabajo, dijo que la empresa informó que irán al seguro de paro hasta el 30 de junio inclusive. Bueno, y ahora cambiamos un poco la perspectiva, nos vamos a temas vinculados al ambiente, Yami. Sí, porque advierten que el proyecto inmobiliario podría incrementar las desigualdades y generar daños ambientales en Bañados de Carrasco.
Un grupo de vecinos y también de vecinas de varios barrios del noreste de Montevideo se movilizó tras tomar conocimiento de que un proyecto inmobiliario de 226 hectáreas pretende instalarse en predios aledaños a los bañados de Carrasco. Se trata de una iniciativa presentada por la compañía Bislún SAS, que el intendente de Montevideo, Mario Vergara, solicitó a la Junta de Montevideo declarar de interés departamental. Los vecinos y organizaciones que se oponen a la iniciativa elaboraron un documento en el que recuerdan que los bañados de Carrasco forman parte de la cuenca del arroyo Carrasco, un sistema de aproximadamente 20.500 hectáreas que articula cursos de agua, territorios urbanos, rurales y periurbanos, y destacan que los bañados deben ser comprendidos como un sistema ambiental dinámico y directamente vinculado a los procesos que ocurren en sus entornos inmediatos y en los cursos de agua que integran la cuenca. El coordinador institucional de la Intendencia de Montevideo, Justo Nandi, dijo a La Diaria que para resguardar los bañados de Carrasco proponen la generación de un parque lineal con accesibilidad pública y confirmó que la iniciativa debe recibir el visto bueno del Ministerio de Ambiente. Asimismo, informó que están en una etapa de estudios donde hay un detalle que es reservado en este momento porque en definitiva es una iniciativa privada, pero que una vez que se entienda que los estudios van avanzando, se empezarán a hacer públicos. Bueno, y ya se ve, ya se empiezan a ver la primera luz que está amaneciendo. Color. Sí, es ese color siempre que decimos de esto de que se puede ver unos minutos nada más, y por eso vamos a la noticia de motivo de preocupación de esta mañana, porque hay una advertencia por posibles temperaturas bajo cero de Metsul. Si una masa de aire polar comenzará a avanzar sobre Uruguay en los próximos días y provocará un marcado descenso de temperatura en todo el país, según advirtió la agencia meteorológica brasileña Metsul. El fenómeno llegará tras los días de lluvia e inestabilidad y dejará condiciones invernales con heladas y registros cercanos o inferiores a 0 grados. Algo que, bueno, por lo menos en el norte ya se está percibiendo. Y de hecho, me imagino que algún mensaje estará llegando por estas horas. Sí, de acuerdo al informe, el frío más intenso será hasta el miércoles y los valores más bajos se registrarían en departamentos del noreste del país, donde podrían darse temperaturas negativas durante las madrugadas. Además del frío intenso, Metsul señaló que habrá viento persistente, lo que reducirá aún más la sensación térmica. Este mal tiempo comenzaría a mejorar desde el jueves con una suba de las temperaturas, aunque los días seguirían siendo fríos. Bueno, a ver, estoy mirando el jueves en concreto, que es lo que dice Inumet. Bueno, dice 9 y 16. Por ahí va a estar la amplitud térmica. Creo que, por ejemplo, mañana la máxima va a ser un poco más alta. A ver, estoy hablando de la zona metropolitana, sí, ¿no? 18 grados por lo pronto para esta época es buena temperatura, ¿no? Más allá que sea, bueno, un ratito corto entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, allí cuando todavía el sol acompaña bastante. Pero bueno, después, si 9, 8, 7, 8 por ahí, van a estar aquí en el sur del país, pero reiteramos, a esta hora, por ejemplo, el norte tiene 1 grado de temperatura en Artigas, 2 en Rivera, 2 en Tacuarembó, 3 en Cerro Largo. Hace mucho frío en los departamentos fronterizos de nuestro país. Tenemos que hacer la pausa. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Una conversación informada. La Diaria Radio, 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda.
Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Internacionales. Son las 7:30 de la mañana, 10 grados la temperatura aquí en Montevideo, jornadas que se siguen registrando muy frías en todo el territorio nacional, principalmente en el norte, pero tenemos que hablar de lo que llega fuera de fronteras a nuestro país. El presidente Trump calificó como totalmente inaceptable la propuesta de paz de Irán. Ayer el gobierno iraní envió a través de Pakistán una respuesta a la propuesta para finalizar la guerra planteada por Washington a Teherán la semana pasada. Las informaciones indicaban que, según el plan propuesto por Irán, la primera etapa de las negociaciones se centraría en el cese de las hostilidades y en garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Según lo que informó la agencia oficial iraní IRNA, el fin de la guerra en Líbano entre las fuerzas israelíes y la organización chiita Hezbollah también forma parte de la respuesta enviada por las autoridades de Teherán a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos no vio con buenos ojos la propuesta, que calificó como totalmente inaceptable, según informaron medios internacionales. No me gusta, escribió en sus redes sociales, medio que ha elegido para comunicar sus decisiones vinculadas a la guerra y otros asuntos de primer orden en los últimos meses. Bueno, y una novedad y un tema en particular que hemos dejado un poco de lado cuando había tomado mucha trascendencia hace ya algunos años. Vladimir Putin sugirió que la guerra con Ucrania podría estar llegando a su fin. El presidente ruso dejó entrever que el conflicto bélico de su país con Ucrania podría estar llegando a su fin y expresó su disposición de reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un país neutral si en las negociaciones previas se llega a un marco para un acuerdo de paz. Putin hizo estas declaraciones a la prensa durante el pasado sábado, horas después de prometer la victoria en Ucrania durante el desfile del Día de la Victoria, el más modesto de los últimos años en cuanto a la exhibición de armamento militar. Los dichos del mandatario se produjeron cuando Rusia y Ucrania iniciaron un alto al fuego de 3 días, el cual ambas partes acusan de no cumplir, y acordaron un nuevo intercambio de más de 1.000 prisioneros, acontecimientos que suscitaron cautelosas esperanzas de un nuevo avance diplomático. Bueno, y Amnistía Internacional pidió a la esposa de Bukele que facilite el diálogo con las madres de detenidos. La Organización de Derechos Humanos le solicitó ayer a la primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez, que facilite un acercamiento entre las autoridades y las madres de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción para conocer su paradero y ejercer sus derechos. De acuerdo a lo que informó AFP ayer, al igual que en muchos países de América Latina, se celebró el Día de la Madre en El Salvador y Amnistía Internacional publicó en su cuenta de X: nuestros pensamientos están con las madres y familiares que piden algo básico frente al régimen de excepción en El Salvador: saber dónde y cómo están sus seres queridos detenidos. En este contexto fue que la entidad le pidió a la primera dama usar sus buenos oficios para cambiar esta situación y aliviar la angustia de miles de madres y familias salvadoreñas. Son las 7 de la mañana. Deportes. Con 33 minutos, y estaba ansiosa por hablar de ciclismo. ¿Por qué no vamos a hablar de fútbol en estas primeras novedades vinculadas al deporte? Tomás Silva, este uruguayo, ganó una etapa del Giro de Italia, entró en la historia del deporte uruguayo y bueno, creo que
prácticamente todo el país está celebrando este hito. Sí, el ciclismo uruguayo vivió una jornada histórica el sábado con la victoria de Tomás Silva en la segunda etapa del Giro de Italia, un logro inédito para un corredor celeste en una de las grandes vueltas del calendario mundial. El fernandino sorprendió en el sprint final y ganó por media bicicleta. Además de tener un fuerte valor simbólico, porque Silva se convirtió en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro, en lo que es también la primera participación de un ciclista nuestro en la carrera italiana. La hazaña es aún más grande porque Silva quedó al frente de la clasificación general vistiéndose con la malla rosa de líder. Todo esto sucedió el sábado y el domingo el uruguayo corrió la tercera etapa con el objetivo de mantenerse primero en la general. Lo logró en lo que fue la última de las 3 etapas que se corrieron en Bulgaria. Hoy será día de descanso y de traslado y mañana comenzarán las etapas que se correrán en Italia. Y bueno, y acá tenemos una foto, la verdad, estupenda del que está en la tapa de la diaria. Es, Tomás Silva agarrándose la cabeza. Emociona obviamente, realmente esa claro, foto, de no poder creer lo que está pasando. Y bueno, este corredor de Maldonado de 24 años. Sí, muy joven. Está en una buena edad para lo que es el deporte, ¿no? Pero bueno, el ciclismo es uno de los deportes que muchas veces no tiene el apoyo que se requiere, más allá de competiciones trascendentales que tenemos, Rutas de América, la Vuelta del Uruguay, pero bueno, es un deporte que también es de mucho sacrificio para los deportistas, ¿no? Para estos ciclistas que entrenan a diario, a veces no en las mejores condiciones, y bueno, que se haya logrado esto realmente amerita más que felicitaciones la etapa de la diaria, y además que el segmento de deportes comience de esta manera, cuando algunos decían, che, no dicen nada del uruguayo que va a correr en el Giro, que sí, bueno, mira todo lo que hizo este ciclista uruguayo, así que los aplausos para él, y no es por subirnos ahora, ¿no?, a la caravana de Tomás Silva, pero creo que amerita realmente estas felicitaciones. Pero tenemos que hablar ahora sí de fútbol, porque se cierra la apertura y se definirán los grupos del intermedio. Sí, hoy 2 partidos le van a poner punto final al primer torneo del año que ganó Racing de muy buena forma. El primero de ellos será en Maldonado, más precisamente en el Domingo Burgueño, donde desde las 17 horas el Deportivo local va a recibir a Boston River. El cierre definitivo será en el Ovilla de Melo, cuando a partir de las 20:30 se enfrenten Cerro Largo y Peñarol. Después de ambos se van a conocer los grupos del intermedio. Lo que se puede saber hasta el momento es que Racing va a jugar en la Serie A ocupando el casillero del primer lugar, el número 1. Lo mismo Cerro, que fue último. Además, Central Español compartirá grupo con ellos porque ningún resultado de los que falta lo moverá del 5º lugar, y igualmente sucede con Defensor Sporting, que será 8º. Los que ya saben que van a jugar en el grupo B son Albion, que está segundo, y podría ser tercero si gana Deportivo Maldonado, pero ese resultado no le cambia la historia porque tanto el 2 como el 3 van al B. Montevideo City Torque sexto y Nacional, que quedó séptimo. Es una situación similar para Juventud y Progreso, quienes no se moverán de los puestos 14 y 15. Bueno, y tenemos que hablar de un evento deportivo que tuvo lugar en las últimas horas aquí en Montevideo. Corredores keniatas ganaron en la maratón de Montevideo. La carrera recorrió la capital del país este domingo. El circuito de los 42 kilómetros certificado por World Athletics combinó trayectos por las principales avenidas, un buen paso por la Rambla y tramos por barrios como Centro, Cordón, Aguada, Parque Valle, Buceo, Malvin, Pocitos, Punta Carretas y Ciudad Vieja, entre otros. Y la ciudad de ayer se vio bastante modificada en cuanto a la circulación por la maratón. Bueno, y hay algunos datos importantes, ¿no? Por la cantidad récord de corredores, 8.000 que agotaron el cupo, y porque hubo figuras de élite de África y Brasil, la corrida fue considerada exitosa. Además de los 42 kilómetros, se corrieron 21 y 10K. Además, en silla de ruedas y en categoría no videntes. Los ganadores de la prueba principal fueron el keniata Safanaya Kipyego Cheruiyot y su compatriota Gladys Kemboi, de rama masculina y femenina respectivamente. Cheruiyot, fondista de 30 años que traía como antecedente la victoria en la maratón de Bilbao en 2022, cruzó la línea de meta con un tiempo de 2 horas, 18 minutos, 46 segundos. Kemboi marcó el ritmo de punta a punta entre las mujeres y se impuso con un guarismo de 2 horas, 39 minutos, 7 segundos. Qué bien que está para todos los idiomas. Mira.
Todos. Bueno, vamos ahora a cambiar de deporte nuevamente. Todas las series de la Liga Uruguaya de Básquetbol quedaron 2-0. Los cuartos de final del básquetbol uruguayo quedaron completamente inclinados hacia quienes habían ganado en el debut de los playoffs, ya que Peñarol, Nacional, Aguada y Defensor Sporting volvieron a imponerse sobre sus rivales y se colocaron 2-0 en sus respectivas series. Ahora los 4 quedaron a un triunfo de avanzar a las semifinales del torneo. Los terceros partidos se disputarán entre hoy y mañana. Hoy la jornada se abre con Nacional recibiendo a Biguá a las 19, mientras que Peñarol va con Urunday Universitario a las 22. Ambos encuentros serán sin público. Mañana, desde las 7:15 de la tarde, Malvin espera por Defensor Sporting y a las 21:45 Hebraica y Maccabi enfrentará a Aguada en el gimnasio de Larre Borges. Ese encuentro será únicamente con público macabeo. Y volvemos al fútbol porque empezó el Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino. Sí, el primer partido de la temporada femenina fue el clásico entre Nacional y Peñarol, que es el partido más importante de los últimos años, sobre todo desde que no están Rampla Juniors ni Colón. Carboneros y Tricolores jugaron en las Acacias y fue victoria de Nacional por 3-0. Las actuales bicampeonas se impusieron en el complejo Contador José Pedro Damiani con goles tricolores que fueron convertidos por Sofía Olivera, que hizo un doblete, y Estefany Suárez, que tuvo la mala suerte de meterla en contra. Más allá de la goleada, y si bien el primer gol de Nacional llegó a pocos minutos de haber pasado los 20 de juego, el encuentro fue parejo y tuvo a Peñarol con varias chances de empatarlo. La efectividad no fue lo de las Carboneras en el mediodía del domingo, y eso lo pagaron caro recién en el final, porque los 2 últimos goles fueron prácticamente en la hora. Y cruzamos el océano. Vamos hacia Europa. Barcelona se coronó campeón en España. Sí, el equipo catalán derrotó 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou y aseguró el título de la Liga a falta de 3 fechas para la final. El equipo dirigido por Hansi Flick fue claramente superior y liquidó el partido con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. Con este triunfo, el Barcelona conquistó su 29º campeonato de Liga y consiguió un hecho inédito, definir el título frente a su clásico rival en un enfrentamiento directo. Además, el club blaugrana logró el bicampeonato. Ronald Araujo, uno de los capitanes del Barça, estuvo en el banco de suplentes, pero no vio minutos. El triunfo además profundizó la crisis del Real Madrid luego de la movida semana tras los incidentes entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos sancionados por el club madrileño. 7 de la mañana con 41 minutos, 10 grados la temperatura en Montevideo. Hacemos una pausa y seguimos con más novedades. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Llega a Uruguay la obra que conmovió al mundo.
La ballena, protagonizada por Julio Chávez, con dirección de Ricky Pashkus. 20 de julio, en Auditorio Nacional Adela Reta. Una historia profunda sobre amor, empatía y redención. Entradas en Ticantel. Produce Piano Piano. Vale. 7 de la mañana con 44 minutos. Seguimos adelante con más información aquí en Panorama Informativo. Y hablábamos de infancias y hablábamos de adolescencias. Y hace algunos días, mientras analizábamos toda esta temática, comenzábamos con una tragedia realmente que, bueno, tuvo como víctima a un bebé de 6 meses. Estamos hablando que un impacto de bala justamente llegó a recibir este pequeño de 6 meses que estaba internado en estado de gravedad. Sí, bueno, y la actualización que llega hoy, que en el diario El País, es que este bebé de 6 meses está estable, aunque continúa internado. La Fiscalía está monitoreando la situación del menor y continúa con total hermetismo, bueno, la investigación del ataque. El niño fue intervenido en el Pereira Rosell y en el Ministerio del Interior hay optimismo respecto a que la agresión va a ser aclarada pronto. Sí, así que bueno, aguardaremos las próximas horas, ¿no? Pero bueno, siempre son las primeras horas las más críticas y bueno, habrá que continuar de cerca el estado y la realidad que atraviesa este bebé. Reiteramos que recibe un impacto de bala en su cabeza. Y tenemos que hablar ahora y retomar un tema que mencionábamos hace un ratito nada más, que tenía que ver con la palabra del intendente de Montevideo, Mario Vergara, respecto a la fiscalización de contenedores, y esto era lo que decía. El audio del día. Castigar, sancionar, la intención es que las conductas de los vecinos y vecinas sean, digamos, complementarias con las de la Intendencia para evitar que haya basura en la calle, evitar que los contenedores se estén sobrecargados o que haya tanta cosa fuera de los contenedores, incluso residuos que no corresponden que estén en los contenedores. Por lo tanto, es una etapa inicial, difundiendo, informando, para eso ustedes tienen una buena labor, y bueno, y después sí, ya focalizarnos en la fiscalización. Nosotros estamos en un proceso de un cambio sustantivo en la forma de recolección de residuos, pasando a contenedores intradomiciliarios, intraprediales, retirando miles y miles de contenedores en la vía pública. Eso va a ayudar y mucho, pero sin la concurrencia de los vecinos y las vecinas eso va a ser muy difícil. Por eso parte de esta transformación va en temas de educación, de cultura, del vínculo que tenemos los montevideanos y montevideanas con los residuos. Así que la conducta de los vecinos y vecinas, claro que es importante. Bueno, así tenían entonces la explicación con un poco más de profundidad de lo que decíamos al inicio cuando dábamos las principales novedades del día, vinculadas justamente a cómo se llevaría o cómo se realizaría este control por parte de la Intendencia de Montevideo sobre lo que sucede con los contenedores, que tanto nos quejamos, sí, ¿no? Y alternativas que se ha puesto por parte de la Intendencia también, que tiene que ver con ese número de WhatsApp, que uno puede comunicarse, enviar la foto, decir la dirección, y la Intendencia, cuando soluciona el problema, ya comunica a la persona que envió ese mensaje. Exacto. Bueno, hoy, May, al principio repasábamos esto. Bueno, un poco qué sucede con el tema de la basura, o sea, ¿por qué es que se da el origen? Y bueno, hay un mensaje que nos llega que dicen, bueno, el problema más grande de la basura es la gestión, no hay una gestión seria y responsable desde la Intendencia. Bueno, también eso, ¿no? Vamos a ver cómo efectivamente, qué efectos puede tener esto que va a impulsar la Intendencia ahora con respecto a la basura, y bueno, ver si efectivamente esto, si surte efectos luego en qué pasa con los contenedores, con la basura que se acumula alrededor de ellos, y bueno, para ver un poco por ese lado. Bueno, y hay cuestiones también que tienen que ver mucho con lo educativo, ¿no? Para la sociedad en general. Yo soy de Canelones. Cuando era niña me acuerdo que estaba el canastito de la basura afuera, colgado en el poste de luz o de lo que fuera, y uno dejaba la basura allí, pasaba el camión de la basura con los recolectores, se llevaban la basura. Claramente después empezamos
a generar mucha más basura. Bueno, y eso es otra otro realidad. Las toneladas que se realizan, se han hecho informes al respecto que no daríamos abasto si ponemos camiones en fila, la cantidad que se requerirían por las toneladas de basura que generamos. Ahora, por otro lado, después de eso se abrió la posibilidad de los contenedores, y hago referencia a Canelones. Y en un determinado momento se entendió, bueno, Leonardo Eru, que hoy forma parte del equipo de Mario Vergara, justamente porque funcionó en Canelones esto, fueron los contenedores domiciliarios. ¿La realidad es distinta? Sí. ¿No hay tanto edificio? Por supuesto que también, y no es la cantidad de población que tiene Montevideo. Pero fue una solución a la que hoy ya están todos acostumbrados. A mí me pasó que el otro día fui y dije, tengo basura para tirar, ¿dónde la tiro? Dice, no hay contenedores en la calle. Tenés que ir hasta tal lugar y allí sí están puestos los contenedores. Pero fue una reeducación de una sociedad que tuvo que adaptarse a esa realidad. Exacto. Y me traje la basura hasta acá. La tiré en un contenedor cuando encontré libre, ¿no? Bueno, acá, mira, nos llega también un mensaje en este momento que nos dicen que muchísimas veces los contenedores están vacíos y que afuera hay un basural. Por ¿no? supuesto y que también sucede. También. Es un poco también y esa a veces... es parte de la fiscalización que se pretende realizar. Exactamente. Esa cuestión de un poco también de voluntad, ¿no? De ir con la basura y tirarla efectivamente en el contenedor y no dejarla en el alrededor o bueno, es... que a veces es simple, pero bueno, también sucede eso. Y me remito a otra cosa que estábamos hablando, May, con respecto al Giro de Italia y a Tomás Silva, que ayer nos dice, primero nos saluda Andrés de Salto con 4 grados por allí, y dice que a las 7 más o menos amaneció, y que su hijo corrió ayer la maratón 21K. Qué lindo. Bueno, mucha gente estuvo corriendo, bueno, decíamos 8.000 corredores, ¿no? También revoluciona un poco a la ciudad, pero para bien, haciendo deporte, en una jornada además que estaba helada desde tempranísimo, con mucho viento de componente sur y sureste, que hacía que se sintiera todavía más por debajo de lo que señalaban los termómetros. Y eso congestionó el tránsito. Y ya aprovecho para hablar de lo que tiene que ver con cortes de calles que tiene prevista la Intendencia de Montevideo para esta jornada, y que, bueno, pueden ser útiles para aquellos que están circulando a esta hora y que nos van escuchando. Por ejemplo, en lo que refiere a la zona allí que es el cordón, ¿no? Se podría decir La Paz y Ferrer Serra. Es por allí. Requena entre La Paz y Ferrer Serra va a estar cortado hasta las 15 horas. Rodríguez entre Lezama y General Freire hasta las 16. Lamas entre Marco Bruto y Luis Alberto Herrera hasta las 16. Y Máximo Tajes entre Saldún de Rodríguez y Beranger hasta las 17 horas. Y después también hay otros cortes entre Acevedo Díaz entre Rivera y José Enrique Rodó hasta las 17 horas. Abre entre Mariano Uriarte y Mones Roses hasta 17:30 horas. Carlos Maeso entre Enrique Muñoz y Luis de la Torre hasta las 18 horas. Bueno, siempre es pertinente tener como estos datitos. Si uno tiene que circular por la zona, puede evitar congestionarse en materia de tránsito. Así que, bueno, también eso lo pueden ir consultando si tienen que circular, si van con el tiempo justo, a través de la cuenta de X de la Intendencia, que es @IMTránsito. Así pueden encontrar los cortes, los desvíos, si hay problemas de semaforización también. Muchas veces hay cortes de energía eléctrica que afectan a algunos cruces, y bueno, todavía queda el rezago de lo que fue la maratón de Montevideo, ¿no? May, ya están llegando un montón de mensajes con respecto a la basura. Bueno, siempre es un tema polémico que mueve, ¿no? Pero bueno, están llegando un montón de mensajes y está bueno que dejen su opinión sobre esto. Por ejemplo, desde Capurro nos dicen que ahí cambió un 95% la situación y que está muy limpio, pero bueno, sí aluden a esto, ¿no? Que hablábamos. Dicen que hay vecinos que tiran las bolsas de basura en las esquinas de otros vecinos, y bueno, que hay quienes no retiran los intradomiciliarios o no quieren separar los mezclados de los reciclables en su casa. Bueno, no en esto, la responsabilidad también en cada uno de nosotros. Total. Después llega otro de los mensajes que dice: basura, transformación de la gestión, cambio social, situación de marginalidad de parte de la población. Es un sistema y somos partes. Buena mañana, Seba de Capurra, así que también
el agradecimiento por ahí. Después Víctor dice que el problema de la gestión de la basura básicamente somos los ciudadanos y que cajas en su interior que impide que la basura en bolsas sean depositadas, por una foto que habíamos mostrado cuando hablábamos de esta de la noticia de la rueda de prensa de Mario Vergara sobre el tema. Son tantos los mensajes y los estamos leyendo en simultáneo que puede ser que alguno lo repitamos y pido las disculpas. Cuando veo un basural, saco foto, la envío al teléfono de la Intendencia y ellos la retiran. Me envían la foto con el problema resuelto. Sí, es parte de las soluciones que la Intendencia de Montevideo ha tratado de facilitar. También hay una realidad. Uno a veces pretende que en 5 minutos tenga el problema solucionado y a veces no alcanzan los dispositivos que maneja la Intendencia, que muchas veces son los motocarros que ayudan y colaboran a retirar algunas cuestiones, otras que van cuadrillas de la Intendencia también a limpiar los alrededores de los contenedores, y si no, muchas veces también sucede que los propios vecinos hacen lo propio para mejorar esa situación antes que solicitar ayuda a la Intendencia. Bueno, y hay otro que también llega que dice que, si lo que se pretende es que la basura salga clasificada desde los hogares, es un trabajo, y este oyente se pregunta, ¿qué va a pasar en ese caso con los clasificadores y qué tipo de exención fiscal van a tener los habitantes de la casa, no así los dueños? En esto, de esta... No entendí. En esto de que, salga, de que esté clasificada la basura, ¿no? De que tenerla por tipo que de tenga basura. ¿Un beneficio fiscal eso? Claro, se pregunta que si se va a tener, si hay algún tipo de beneficio fiscal para aquellos y qué pasaría con las personas que clasifican la basura. Pero esto por eso es una pregunta que se hace oyente que nos escribe. Yo creo que la Intendencia, creo que si no me estoy equivocando y le erro los años, desde el periodo de Ehrlich se viene trabajando, se llaman las bolsitas de colores y los compañeros me pueden corregir, las bolsitas de los colores para que cada uno reciclara en su hogar. No funcionó. Muy poca gente acompañó esa realidad y por eso se terminó optando por hacer esto, que en los supermercados haya contenedores para reciclar material justamente, ¿no? Botellas, plásticos, cartones y demás. Y después la Intendencia tiene sus centros de reciclaje en la zona ya de Felipe Cardoso y algunos centros más. Pero no creo que haya un beneficio fiscal por eso. No, por lo menos no hay un anuncio por parte de la Intendencia. Es más como una forma de colaboración de la sociedad a mejorar la realidad que tenemos. Yo por lo menos vengo tratando de hacerlo desde hace un tiempo ya, tener una bolsa para todos los residuos secos y limpios. Ahí los llevo cuando voy al súper, van para ahí. Y después, los que son mezclados, que a veces te queda alguna cosa húmeda y demás, sí, sin tirar la taza, puede funcionar. No, pero es esto, ¿no? Apelar también a esto, a la, como vos decías, Maya, a la colaboración, a también de lograr cierto cambio cultural, ¿no? Pero que lleva su tiempo también, no es tan sencillo un día para el otro que quizá con información se vaya a poder, sino que me imagino que requiere toda una estrategia ahí de la Intendencia para lograr esto, y vos ponés el ejemplo de la Intendencia de Canelones, ¿no? Acá llegan algunos otros mensajes que tienen que ver con la decisión de la Intendencia. Por dice, buenos días, ¿qué opinan de la arbitraria decisión de la Intendencia de obligar a la gente a tener en el interior de la casa 3 contenedores dentro de cada hogar? En mi casa, por ejemplo, no tengo espacio para 3 tachos de basura. ¿Cómo van a hacer para controlar todo? No se habla exactamente de este tipo de medidas por parte de la Intendencia. Creo que lo que estamos explicando es cada uno lo que viene haciendo de su parte para colaborar con el tema de la basura. Yo ni siquiera tengo un tacho, tengo una bolsa al lado del tarro de la basura que es específica para los secos. Claro. O colgadita en algún lugar y voy poniendo, todavía cuanto más los puedo hablar mejor, porque de esta manera también estamos con un tema de espacios que son menos bolsas de residuos. Sí hay barrios, como La Teja, por ejemplo, que ya tienen sus contenedores domiciliarios. Sí. Un barrio que tenía mucha dificultad también con los contenedores. Ahora, por ejemplo, lo que están realizando es que sacan la basura determinados días, pero es un contenedor grande, ¿no? Necesitas obviamente espacio y que sea una casa para tener ese tipo de dispositivos, ¿no? Tenemos que hacer la pausa. Ya pasan 7:57 de las 7 de la mañana, y son muchísimos los mensajes que vienen llegando. Nosotros nos vamos a ir preparando porque ya está con nosotros Mauricio Fuentes, vicepresidente del INAU, así que hacemos la pausa y ya volvemos.
coisas raras na televisão. Mas sua televisão me pegou de jeito, me capturou, me jogou, me roubou, me deixando sem direção. Chega de astrologia, antropologia, não tem hora certa, nem lua nova. Nosso amor é agora. Quem me dera morder sua orelha, cafungar seu pescoço, te roer até o osso, feito cachorro. Quem me dera morder sua orelha, cafungar seu pescoço, te roer até o osso, feito cachorro. Sou fera no filho, se a besta não besta, não tem namorada, quero ser sua festa. Nos beijamos na testa. Não se assuste comigo, sou mulher ou um bicho. Não venha que não tem, sou bruxa e neném. Folhas doces de coco e sabão. Somos feitas da lama das fêmeas molhadas. Nós chamam na cama, refeita acalmada. Nosso amor é agora. Quem me dera morder sua orelha, cafungar seu pescoço, te roer até o osso, feito cachorro. Quem me dera morder sua orelha, cafungar seu pescoço, te roer até o osso, feito cachorro. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Presenta Tigo. Red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Seguimos adelante en Panorama Informativo en esta mañana fresca pero soleada. Ahora sí, ya amaneció en Montevideo y les decíamos que íbamos a tener tras la pausa a Mauricio Fuentes, el vicepresidente del INAU, porque hay muchos temas vinculados a la infancia y la adolescencia que nos importa seguir abordando. Fue una semana particularmente marcada en agenda por esa temática, con la interpelación, también con proyectos de ley que se aprobaron a nivel del Parlamento que justamente tienen que ver con preservar, resguardar a las infancias y las adolescencias de nuestro país, pero también hay muchas situaciones críticas que el sistema viene trabajando desde hace mucho tiempo y que, bueno, se anunciaron planes estratégicos con 4 ejes fundamentales. Hay mucho para abordar, así que Fuentes, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, buen día y gracias por la invitación. A usted por haber venido y por acompañarnos en esta mañana muy fresquita. Hablábamos de la interpelación, pero también con el sistema con el que se encontró a nivel del instituto. ¿Cuál es la realidad hoy del INAU? Es una realidad compleja, complicada. Cuando nosotros llegamos, hicimos un diagnóstico, lo teníamos hecho, pero pudimos conocer más en detalle algunas realidades. El sistema de protección especial tiene un desborde en cuanto a la cantidad de gurisas y gurises que están bajo situación de amparo, que están en concreto dentro del amparo en lo que es hogares de 24 horas. Vieron que en el amparo, también para aclararlo para toda la audiencia, el amparo implica que el Poder Judicial determina que una niña, un niño, un adolescente tiene que ser, al menos transitoriamente, separado del núcleo familiar con el que vive, ¿sí? Tiene que estar bajo el cuidado del Estado. En ese escenario hay 2 modalidades. Una es el acogimiento familiar, que se llama, y otro es la residencia o los hogares. En el acogimiento familiar, esta niña, este niño, puede ir con otra familia que puede garantizar su cuidado. Puede ser una familia cercana, tías, tíos, primos, abuelas, abuelos, vecinas, vecinos, o una familia a la que quizás no conoce, que es lo que se llama como familia amiga. Y si no, están los hogares del INAU. El amparo creció exponencialmente, de manera muy, muy pronunciada en los últimos años, especialmente en su modalidad de acogimiento familiar, y eso es una buena noticia. Pero es real que no se disminuyó la cantidad de gurisas y gurises que están en hogares del INAU. Y la realidad es que es preocupante porque es una situación, sí, de sobrepoblación, sí es una situación en la que somos conscientes que el sistema necesita de descomprimirse, de poder tener otras capacidades para atender adecuadamente a las gurisas y gurises que hay, porque lamentablemente la tendencia histórica indica que esto va a seguir en aumento, ¿sí? Todavía estamos dando números del CIPIAB que crecen año a año. Salió el otro día la encuesta de UNICEF sobre violencia sexual y nos marca que estamos lejos de encontrar el techo de las situaciones que el CIPIAB registra y atiende. Bueno, todo eso nos indica que estamos ante una situación crítica y no hay forma de que se sostenga institucionalmente si no tomamos medidas que apunten al fondo de la cuestión, y un poco eso es lo que presentamos también en la interpelación de la semana pasada. ¿Y cómo puede hacer el INAU para que justamente el sistema se descomprima? Porque ustedes tenían en uno de los planes era la desinternación de niños de 0 a 3 años, pero bueno, también ¿cómo hace el INAU para que suceda esto? Básicamente nosotros, en lo que es el sistema de protección especial, intentamos trabajar en 3 líneas que son bastante intuitivas. Una es cómo hacemos para evitar que ingresen. La otra es cómo hacemos para que quienes estén en las mejores condiciones posibles. Y la tercera es cómo hacemos para que egresen lo más rápido posible. La desinternación de 0 a 3 años tiene que ver con esta última etapa, es decir, cómo hacemos para que gurisas y gurises, además en esta etapa clave de la vida, que es la primera infancia, puedan crecer ejerciendo el derecho a vivir en familia, que no crezcan en una institución. Esa es nuestra prioridad.
venimos trabajando en esa línea, ya tenemos algunos resultados que para nosotros son muy alentadores. Cuando nosotros asumimos había 176 niñas, niños entre 0 y 2 años en hogares. Hoy en día tenemos 126, es decir, se redujo prácticamente en 1/3 la cantidad de gurisas y gurises que hemos podido, trabajando institucionalmente, hacer que crezcan en un contexto familiar. Ahora se terminaron de aprobar hace poquitos días por directorio unas licitaciones que teníamos con organizaciones de la sociedad civil para hacer un trabajo intencionado de desinternación en 0 y 3 años en Montevideo y Canelones, y estamos trabajando con UNICEF para construir un modelo para el resto del país, porque también muchas veces las características de esos departamentos no permiten montar un proyecto con las características de Montevideo y Canelones. Quizás hay departamentos del interior en el que hoy día hay 2 o 3 gurisas entre 0 y 3 años que están en hogares. Bueno, hay que pensar en una modalidad específica para Ahora, ello. Fuentes, estos chiquilines, ¿para dónde fueron? Porque salen de la institucionalización como tal, fueron con una revinculación familiar, fueron con familias de acogida. Todas las alternativas. Cuando se trata de desinternar, un poco hay una primer perspectiva que es siempre tratar de vincular con familia de origen. En algunos casos se ha trabajado para que vuelvan a vincularse con quienes estaban a cargo del cuidado y que transitoriamente por distintos motivos no lo podían hacer. En otros casos sí se trató de buscar alguna familia ampliada, que se le llama familia por afinidad, esto que les contaba antes, tías, tíos, abuelas, abuelos, o vecinas, vecinos, eso es familia por afinidad, amigos, etcétera. Y en otros casos se trabaja con lo que es familias amigas, es decir, personas que por distintas razones de la vida tienen las ganas de ejercer el cuidado de alguien. Y es un programa que para nosotros tiene mucha potencia y que para nosotros es justamente una de las claves de estos procesos de desinternación, que haya cada vez más familias que tengan ganas de cuidar de gurisas y de gurises. Hay justo una campaña ahora, ¿no? Por estas semanas. Sí, de familias amigas, familias de acogida. Fue una campaña que promovió una organización de la sociedad civil, el Abrojo, nosotros la alentamos. Han habido otras también que ha hecho desde FIPANA, desde diferentes proyectos. Para nosotros eso es muy importante que las organizaciones se comprometan con esta visión, con esta perspectiva. De hecho lo están. Y bueno, para nosotros eso es una oportunidad de justamente trabajar con todos los actores en una misma dirección. Sí, sobre todo fundamental cuando uno mira las edades en las que permanecen estos niños y estos adolescentes, ¿no? Ya más 7, 8 años es más compleja la adopción, ¿no? La revinculación y bueno, estas familias amigas muchas veces cumplen ese rol. Hace unos días hablaba justamente con una madre que forma parte de estas familias de acogida, familia amiga, y hablaba del cambio positivo que tuvo su familia y también esa joven que llegó a su casa con 14, 15 años. Hay testimonios divinos de familias amigas y de lo que significa para las gurisas y gurises y también para el núcleo familiar. Obviamente nuestra prioridad tiene que ser mirando a las gurisas y a los gurises, pero también para las familias es un acto de generosidad, un acto de amor que moviliza muchas cosas y que sin duda también transforma, ¿no? Uno no llega a un lugar sin dejar huella. Bueno, esto pasa también con las familias amigas. Y eso es el lado positivo tal vez de una realidad muy compleja, ¿no? Que estos chiquilines tengan la posibilidad de ser abrazados por una familia, de sentarse a una mesa, de compartir una charla, un abrazo, unas fiestas tradicionales, un cumpleaños. Pero también está la realidad de quienes se quedan y también la realidad de los números que maneja DINAU, por ejemplo, vinculado a las salidas no acordadas, ¿no? Cómo se ha incrementado y las consecuencias que muchas veces tiene eso, ¿no? Hace algunos años hablábamos de la realidad del norte del país, estas jóvenes que fueron prácticamente captadas por redes de tratas, de narcotráfico, organizaciones criminales que cruzaban incluso a Brasil, una de ellas con un desenlace fatal, ¿no? ¿Cómo se va a abordar ese tema en esta nueva gestión? Hay como varias fases en lo que tiene que ver con las salidas no acordadas. Tú lo decías, creció muy significativamente esta realidad. Un dato que para nosotros es importante y que fue muy importante al momento de pensar qué hacer, tiene que ver con que creció la cantidad de salidas no acordadas, pero no creció la cantidad de gurises que realizan salidas no acordadas. Es decir, son los mismos que realizan más. Eso nos trae 2 o 3 cuestiones para pensar. En primer lugar, que son gurisas que se van pero vuelven.
Eso es un primer dato de la realidad que a nosotros Cuando decís gurisas es porque particularmente son más es un mujeres fenómeno que se da particularmente más en mujeres que en varones, sí, eso lo tenemos estudiado. Se está dando cada vez con menores periodos de tiempo las salidas no acordadas, es decir, cuando nosotros vemos la línea histórica, eso es un estudio que hicimos durante el año pasado, cuando nosotros vemos la línea histórica, históricamente las salidas no acordadas eran menos y muy prolongadas. Ahora tenemos que es al contrario, que son más por cada chiquilina, por cada chiquilín, y que duran menos cantidad de días. Eso nos habla de cuál es la problemática que tenemos adelante y cómo pensar justamente en alternativas para trabajar con ello. Dentro del abanico de salidas no acordadas nos encontramos con situaciones que son recontra diversas. Hay situaciones que evidentemente tienen un riesgo muy alto y hay situaciones que no tienen prácticamente ningún tipo de riesgo o el riesgo habitual de cualquier persona que sale a la calle. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de esto hay salidas no acordadas que se registran y que tienen que ver con que fui a hacer una tarea del liceo a la casa de una compañera o de un compañero, y esto no es un invento, esto es testimonio de las gurisas y de los gurises. Y hacer hoy por hoy, como estamos haciendo institucionalmente, la denuncia de esa situación implica que, además de que colapsamos al Ministerio del Interior, que es quien tiene que hacer la búsqueda a partir de que recibe una denuncia de persona ausente, lo colapsamos, también implica que la chiquilina o el chiquilín, una vez que aparece, que capaz que fueron 2 horas, 3 horas después de que se hizo la denuncia, porque no había ningún riesgo ni nada, tiene que pasar por toda la serie de revisiones que implica levantamiento de una denuncia de persona ausente, es decir, constatación de lesiones en el hospital, es decir, un procedimiento que es muy invasivo y que en definitiva no termina garantizando la protección de las gurises y de los gurises, que es la prioridad. Entonces, lo primero que estamos haciendo, y voy ahí a tu pregunta, tiene que ver con un protocolo nuevo que nos permita diferenciar el riesgo en este tipo de salidas. Es decir, una serie, estamos ya trabajando en el chequeo con distintos actores institucionales, pero una serie de indicadores de riesgo para poder valorar si la salida no acordada de esta persona concreta que de pronto no sabemos dónde está, en un hogar de Soriano, por poner un ejemplo, bueno, a partir de estos indicadores valorar si es una situación de riesgo que amerita hacer una denuncia inmediata o no. Eso, por un lado, nos permite que el Ministerio del Interior pueda ser mucho más efectivo en su búsqueda. En vez de buscar 10.000 situaciones al año, seguramente empezará a buscar 2.000 o 3.000. Hace poquito tiempo había una nota que publicaba el diario El Observador y que daba cuenta de esto, de que más de la mitad de denuncias de personas ausentes que tiene el Ministerio del Interior son salidas no acordadas del INAU. Entonces es imposible que haya una búsqueda efectiva cuando el volumen es tan grande. Lo primero que necesitamos hacer es tratar de darle prioridad a ese volumen, identificando cuáles situaciones verdaderamente pueden ser de riesgo y cuáles no. En esto, perdón Mauricio, que decías, bueno, que ahora se está armando está haciendo este protocolo para identificar cuáles situaciones son de riesgo y cuáles no. Ahora, ¿hay capacidad de identificar o sea, si bien se está armando este protocolo, pero tiene identificado si son más las situaciones de riesgo que las que no son de riesgo? Entendemos que son menos las de riesgo que las que no lo son. Y la idea de este protocolo justamente es que puedan ser indicadores fiables y objetivos. Obviamente nada es 100% seguro, pero que no sea algo que me parece que puede ser peligrosa esta salida, que no sea algo intuitivo, sino que haya una serie de elementos que nos permitan dar cuenta de, en función del lugar geográfico donde se produce, en función de los antecedentes o de la trayectoria de cada chiquilina, de cada chiquilín, en función de los horarios en que se produce. Es decir, tenemos un listado bastante importante de indicadores que pueden dar cuenta justamente de este potencial riesgo, ¿no?, de la salida no acordada. No, y también el trabajo en que, por ejemplo, si es una situación como esa que acaba de plantear, vinculado a que me fui a hacer la tarea, que se pueda avisar a los educadores, a los coordinadores de esos centros. Bueno, ahí hay... que por lo menos que existan mecanismos que puedan solucionar esos conflictos, que no deriven por irse a hacer la tarea o los deberes a la casa de algún compañero o compañera en una denuncia policial con todo lo que implica. Sí, ahí hay un tema que también estamos trabajándolo. Esta adolescente en concreto que nos contaba esta historia, lo que nos decía, bueno, si yo quiero ir a hacer un trabajo autorizadamente, acordándolo con mis educadores, yo les tengo que avisar. Mis educadoras o educadores, porque así está dispuesto también en los protocolos institucionales, tienen que ir a conocer la casa a la que voy a ir a hacer ese trabajo, tienen que conocer a los referentes adultos, tienen que autorizarme.
todo ese proceso lleva, sin quererlo y no por mala voluntad, días en los cuales ya el trabajo del liceo lo tuve que entregar. Entonces hay una dimensión muy pragmática que las gurisas y los gurises lo captan en 5 minutos y que quizá la institución, lamentablemente, es mucho más lenta para darse cuenta de ello, pero que tiene que ver con cómo podemos adaptarnos a las dinámicas de la vida real de las gurisas y gurises hoy, y que quizás, las instituciones tienen prácticas que vienen alojadas desde hace muchos años y que respondieron a una realidad de un momento, pero que quizás hoy tenemos que ayornar. Y que además termina estigmatizando otra vez a ese joven, Sin ¿no? duda. O a esa joven respecto a una situación que debería ser mucho más práctica en los hechos reales. Y volvemos al comienzo, esto no es mala voluntad de las educadoras, de los educadores, ni mucho menos, al contrario. Con lo que dice el protocolo. Es cumplir con lo que dice el protocolo y con que si yo tengo 25 gurisas o gurises en un hogar, es imposible que pueda dar esa calidad de atención más personalizada a cada una de esas 25 personas. Entonces tenemos que reducir evidentemente la cantidad de gurisas y gurises que hoy están en hogares. ¿Qué pasa particularmente con los casos de violencia y abuso sexual que se han registrado, ¿no? Yo hablaba lo que sucedió en el norte del país, pero bueno, que se extienda a todo el territorio nacional también, ¿no? O por lo menos a gran parte. Ahí tenemos, el CIPIAU dio cuenta, UNICEF acaba de también elaborar una encuesta junto con una empresa que se dedica a eso y que asustan esos números, ¿no? Sí, sin duda. Ahí para mi gusto hay como 2 o 3 escenarios complementarios. Uno tiene que ver con la reparación del daño, se le llama. En qué medida podemos generar estrategias, dispositivos, proyectos que atiendan a quienes han sido víctimas de estas situaciones. Por un lado, porque es un derecho, pero además de que es un derecho, porque en la medida en que las personas han atravesado ciertas experiencias, pueden tener un factor de riesgo adicional para volver a ser expuestas a situaciones de riesgo. En la medida en que yo atravesé una situación de violencia y no pude trabajarla adecuadamente, eso me expone a estar nuevamente en situaciones de estas características. Entonces la reparación del daño es fundamental. Hoy por hoy tenemos 3 dispositivos que son del CIPIAB para ello, que son interinstitucionales, que están en departamentos del interior del país, y tenemos también un puñado importante de dispositivos que son del INAU, también en Montevideo, en el interior del país, para esta finalidad. Pero evidentemente la tarea tiene que ser mucho más preventiva. No sirve actuar bien cuando el daño ya está consumado, sino que el trabajo fundamental tiene que ver con cómo generar mecanismos de prevención. En esto me parece que es súper importante el rol que se puede hacer desde la atención en salud mental, incluso con personas adultas. Esta encuesta que tú traías de UNICEF de prevalencia que se presentó el otro día daba cuenta de que cerca de un 20% de personas adultas vivieron algún episodio de violencia sexual durante su infancia o su adolescencia. Somos nosotros, somos personas que todo el día estamos al cuidado de gurisas y de gurises y que tenemos una situación quizás de violencia sexual no elaborada, no atendida oportunamente, y que eso sin dudas nos expone también a no poder ejercer un cuidado con las garantías adecuadas que la infancia y la adolescencia requieren. Entonces yo creo que ahí tenemos sin duda un papel fundamental. Además de que obviamente lo que tiene que ver con sensibilización, lo que tiene que ver con las redes sociales, que la encuesta dio un número. ¿Ya se está trabajando en esa línea para abordar los casos? ¿Tiene cómo hacerlo el INAU? Con lo que es personas adultas, no. Con lo que es personas adultas, no. Sí, lo que nosotros trabajamos tiene que ver con aquellas situaciones en las que el amparo judicial, ¿sí? En las que la medida de protección tiene que ver con una situación de violencia sexual. Existen equipos que, en la medida en que trabajan para la revinculación de esta niña, de este niño con su entorno familiar, en caso de que sea posible hacerlo, bueno, evidentemente trabajan con el núcleo familiar respecto de por qué se dieron estas conductas que resultaron en una forma de violencia, ¿no? En esos casos sí. Con lo que tiene que ver con lo que es entornos digitales, hemos trabajado con el Ministerio del Interior en algunas guías y protocolos. Hay muchísimo por hacer en Uruguay respecto de esa temática y la encuesta nos abría los ojos respecto de que hoy por hoy es uno de los medios privilegiados para el ejercicio de la violencia sexual y que, bueno, me parece que es súper importante el trabajo de UNICEF también para instalar esto en la agenda pública y para instalarlo
al menos desde nuestra perspectiva como instituto, desde un lugar que no cercene derechos, porque muchas veces la respuesta inicial es, bueno, se prohíbe el uso de las redes sociales a niñas, niños o adolescentes. Bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar situaciones de exposición a riesgos? ¿Cómo podemos hacer para evitar situaciones de violencia, en este caso, en entornos digitales, sin que eso implique no podés usar las redes? Claro. ¿Sí? Tenemos que hacer la pausa, Fuentes. Vamos a seguir abordando temas vinculados obviamente a la infancia, a la adolescencia. También tenemos que hablar de adopciones, pero aparece la figura del comisionado parlamentario para las infancias que tiene media sanción ya ese proyecto, así que hacemos la pausa y seguimos con esos temas. Presentó Tigo, red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A Todo Color. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. En ANDA lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con ANDA, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. $27 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguimos dialogando con el vicepresidente de INAU, Mauricio Fuentes, a quien le agradecemos nuevamente que nos acompañe y que hagan algunos temas pendientes vinculados al Parlamento, particularmente esta media sanción del proyecto del Comisionado Parlamentario para la Infancia, para la Adolescencia en nuestro país. ¿Comparte esta figura? Entiendo que sí, por lo que se ha celebrado, ¿no? Esta media sanción del proyecto, pero ¿de qué manera entienden puede colaborar con el sistema esta figura que ha sido polémica y cuestionada por algunos sectores? Sí, nosotros nos expresamos al respecto en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado durante el año pasado, que fuimos convocados para dar nuestra mirada como directorio. Yo creo que siempre cualquier figura que permita un monitoreo en términos de derechos humanos tiene que ser bienvenida y celebrada por toda la ciudadanía. Yo creo que eso es un principio básico que al menos de mi parte comparto
Y en este caso, creo que es un instrumento y una herramienta que nos permite ahondar en un conjunto de situaciones en la que hoy quizás los elementos y las herramientas institucionales no existen, o en caso de que existan, no tienen la mirada amplia que podría tener esta figura de comisionado parlamentario. En aquel entonces nos preguntaban en la Comisión por la institución de derechos humanos. Nosotros valoramos profundamente a la institución, tenemos espacios de intercambio frecuentes, pero hay un escenario que es que la institución de derechos humanos monitorea a partir de lo que es el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Y eso, desde mi mirada, deja por fuera un conjunto de aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las infancias y de las adolescencias en Uruguay, que la figura del comisionado parlamentario eventualmente podría abarcar. Es decir, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, por competencias, no debiera ver qué es lo que pasa en, por ejemplo, las escuelas, los liceos, la recreación, privados, el deporte, los colegios privados, y no por mala voluntad, sino porque no es parte de su competencia orgánica como institución. Entiendo que una figura, por ejemplo, de un comisionado parlamentario permitiría mirar a las infancias y adolescencias desde todo el espectro de derechos que están consagrados en la Convención. ¿Facilitaría el trabajo de INAU también? Siempre. ¿Esta figura? Sí, siempre, porque en definitiva... ¿Iría directo a atacar esa problemática, por ejemplo, o a analizar, a entrevistar, Es que siempre, cuantos más ojos mirando haya, para el INAU tiene que ser mejor, aunque le implique más trabajo, aunque le implique más tarea. A ver, la tarea del instituto tiene que ver con la promoción y protección de los derechos. Cuantas más gente, más personas, más institucionalidad haya, para ver si estamos haciendo bien o no esa tarea, para el INAU es mejor. Porque en definitiva lo que tiene que hacer es buscar todos los medios y los mecanismos posibles para cumplir bien su tarea. ¿Qué pasa? Pienso en bastantes casos de violencia que se han dado en el último tiempo, donde lo que falla también es la coordinación justamente entre ciertas instituciones de información que no está en INAU, por ejemplo, y que sí está en otra institución, pero esta figura de comisionado, según lo que se ha expresado, puede venir a subsanar esa falta de coordinación, si se quiere, porque podría hacer el seguimiento de las denuncias. Pero hasta que esa figura no esté aprobada, si finalmente se aprueba y no esté funcionando, ¿qué se puede hacer ahora para justamente mejorar la coordinación entre distintas instituciones y poder llegar antes a determinadas situaciones y no llegar tarde, ¿no? Y poder estar antes y prevenirlo y no tener que llegar a una reparación? ¿Qué se puede hacer ahora para garantizar eso? Yo creo que ahí hay dos dimensiones. Una tiene que ver con lo que son los errores individuales, humanos pero individuales, es decir, una persona que tenía que hacer algo y no lo hizo, o lo hizo de manera errónea, y eso impidió, dificultó un proceso de coordinación entre instituciones. Eso lamentablemente ocurre en ocasiones. En otras ocasiones sí estamos hablando de fallas a nivel de sistema, es decir, las personas en principio hacen lo que debieran hacer de acuerdo a lo que está establecido y la respuesta no llega. En ese sentido, yo creo que la ley de garantías que se aprobó en el 2024 y que se reglamentó a fines del año pasado. Que crea el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Crea el gabinete, pero a su vez crea un organismo que se llama la Comisión Especial de Atención Transitoria. Esta comisión especial está integrada por personas de los diferentes organismos que integran el gabinete, pero tiene la tarea de apuntar exactamente a eso que vos mencionabas, es decir, poder abordar aquellas situaciones que a nivel de sistema no están pudiendo encontrar resolución, sea porque las instituciones no tienen la capacidad en el momento para dar respuesta a lo que está ocurriendo, o sea porque justamente hay un vacío de política pública en un área específica, que eso también puede pasar. Digo, las realidades cambian, la dinámica de la población cambia, y puede pasar que vos te enfrentes ante una determinada situación en la que ninguna institución pareciera tener una respuesta dentro de sus competencias. Obviamente, hasta ahora, ¿cómo lo venimos haciendo y cómo viene funcionando? Bueno, cada uno hace lo que puede tratando de dar respuesta a lo que está pasando, y eso es lo que debiera hacer siempre. Pero me parece que es mucho más saludable identificar cuál es ese vacío para poder articular mejor entre los organismos y decir, bueno, ¿a quién le corresponde dar una respuesta cuando ocurren este tipo de situaciones? ¿Está contemplado el Poder Judicial en este Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia?
El gabinete no es integrado estrictamente por el Poder Ejecutivo, lo cual no impide que se convoque al Poder Judicial para poder coordinar acciones, trabajar. Sí, el Poder Judicial integra lo que es el Consejo Consultivo Honorario de Infancias y Adolescencias, que está previsto en la reglamentación de la ley que aporte insumos para el gabinete, pero el gabinete está integrado por el Ejecutivo y por los desconcentrados. Creo que nos hemos centrado bastante en lo que hace a la realidad más de las infancias, algo de los jóvenes, pero también está el INISA presente dentro de todo esto, ¿no? Y sobre todo el trabajo que se puede llegar a realizar estratégicamente, ¿no? INAU, INISA, el propio MIDES, ¿no? En ese trabajo en conjunto. Se hablaba, por ejemplo, dentro de esos 4 ejes estratégicos que se vienen analizando. Romero había anunciado que el 19 de mayo se cierra definitivamente la puerta del centro de breve estadía. En ese sentido, esos proyectos, ¿cómo pueden colaborar con toda esta realidad de la que venimos hablando, ¿no? Cuando hay situaciones muy diversas entre los propios niños y también los jóvenes. Eso es así, es una foto de lo que nos estaba pasando con el centro de breve estadía. Convivían realidades muy distintas dentro del centro de breve estadía, y lo que entendemos que es más adecuado en este momento es generar proyectos que atiendan a esas trayectorias diferentes que cada chiquilina, que cada chiquilín trae. Entendemos que tiene que haber un centro que permita que aquellas gurisas, gurises que atraviesan una situación inesperada, fortuita, en la que de pronto nos ha pasado tiempo atrás, un gurí que en un accidente fallecieron sus 2 padres y que quedó al amparo del INAU, conviviendo con gurisas o gurises que quizás vienen de trayectorias delictivas, que vienen de haber vivido medidas privativas de libertad y que no pueden volver a su lugar, a su barrio. Para nosotros es muy importante dar una atención específica para cada recorrido, para cada trayectoria de vida, sin estigmatizar tampoco. Es decir, puede correrse el riesgo de pensar que esto es una medida o una estrategia que busca la segregación. No, de ninguna manera. Es cómo podemos dar a cada persona un abordaje adecuado en función de sus características y de su realidad. Creo que esa es nuestra prioridad. Estamos trabajando para esto mismo, justamente para que durante el mes de mayo podamos cerrar definitivamente lo que fue el centro de breve estadía. Y lo que estamos trabajando más que nada no tiene que ver con trasladarlo del lugar, no, tiene que ver con otra lógica de funcionamiento del sistema de protección especial. Me parece que ese es el concepto que nos ata, digamos. Lo voy a decir muy brutamente. Tribal no era un desastre porque Tribal funcionaba mal. Denuncia de vulneración. No, pero además Tribal era quien recibía todo lo que el resto del sistema no sabía cómo resolver. Entonces no había forma de que funcionara bien. Y lo digo desastre, a ver, perdón, porque no quiero ser despectivo, y entiendo que hay personas, instituciones, directorio del INAU que han hecho montones de esfuerzo por mejorarlo, pero no se pudo hacer. Las denuncias de la institución de derechos humanos son históricas y muy graves. Y no es responsabilidad de la institución Tribal en concreto, de ese centro, de las personas que trabajaban ahí. Es responsabilidad de un sistema que depositaba en Tribal lo que no sabía cómo resolver. Entonces, no hay forma de que funcione bien. Por eso, justamente, modestamente, el enfoque que estamos intentando desarrollar es: hagamos algo diferente. No sigamos haciendo lo mismo, no lo mudemos, no lo cerremos para trasladarlo a otro lado. Generemos otra lógica de cómo trabajar con la población, especialmente adolescentes varones, que nos permita dar respuesta en función de las necesidades. Con esos jóvenes que no se sabe dónde tienen que ser derivados, ¿llegan ahí? ¿Qué pasa a partir de ese lugar con los proyectos que tiene? La intención es que haya un diagnóstico previo, apenas se determina un amparo. Hay 2 equipos. No es que vaya, para marcar las diferencias entre cómo funcionaba y cómo va a ser a partir de ahora con esos jóvenes, que van a llegar igual. A ver, la idea es que apenas se determina el amparo, haya 2 equipos que en el momento hagan una primera valoración respecto de cuál puede ser el dispositivo más adecuado para que esas gurisas, gurises, sigan su trayectoria. Hablo de gurisas y gurises porque estamos iniciando con el centro de breve estadía para varones, el ex Tribal,
pero este es un modelo que en el segundo semestre lo vamos a trabajar con lo que es Magnolia, que es el Centro de Breve Estadía para Mujeres, que también viene de situaciones muy delicadas, muy sensibles, y que entendemos que también debe ser revisado el modelo de atención para las adolescentes mujeres. Entonces la idea es esa, es que haya una valoración previa y que esa valoración previa nos permita derivar de manera más rápida a un dispositivo ya de mediana permanencia. El de breve estadía tenía la intención esta de ser breve estadía, que pudiera derivarse después de una valoración a otros dispositivos. Pero se llegaban a extender cuánto cosa que no ocurría. Exacto, cosa que no ocurría en la práctica y que terminaba siendo breve estadía, 8 meses, 10 meses. Bueno, evidentemente el modelo no funciona ni hay forma de que funcione. Por eso tratar de buscar estas alternativas con dispositivos diferenciados. Tenemos pocos minutos, pero no queremos no hablar de adopciones, que ha sido un tema que también ha estado en la agenda en estos días, y por el caso, por ejemplo, el director de adopciones anterior fue removido luego de una sucesión de polémicas. Por ejemplo, el observador da cuenta que fue Darío Moreira, el ex director de adopciones, quien había firmado la tenencia administrativa de Itzae, esta bebé que estuvo bajo el cuidado de una mamá durante 8 meses adoptante y que después por resolución judicial pasó a estar el cuidado de un tío biológico. En medio de esto también se dio el caso, saltó a la luz el caso de la adopción irregular en Maldonado por parte de esta pareja italiana, Cipriani Minetti. ¿Qué pasa con el sistema de adopciones que rige en INAU, y que también está en coordinación con otros actores que intervienen en los procesos como el Poder Judicial? En ese sentido, me parece importante partir del hecho de que muchas veces se valora al INAU en su conjunto o a áreas específicas del INAU por algunas situaciones o por algunos casos. No me parece mal, es parte del escenario y es necesario que como institución trabajemos en aquellas dimensiones o aquellas prácticas que deben modificarse. También me parece justo decir que estamos hablando de 2 situaciones de adopción, en este caso en las más de 400 o 500 que se han dado en los últimos 5 años. La gravedad de las situaciones igualmente implica que sean miradas de manera... que lo interrumpa. Sí. Pero esto porque fueron casos que trascendieron públicamente. Yo no sé la cantidad de casos que se puedan estar registrando con estas mismas características. Yo creo que acá justo hablamos del magnate italiano Cipriani, por ejemplo. También un caso que sale a la luz, el que acaba de decir de la bebé que vuelve con su tío. Yo creo dos cosas con esto, perdón. No sé si se interpreta, pero quiero decir que a veces claro. Hay casos que trascienden y otros que se desconoce absolutamente si suceden o no. Y las fallas que tiene el sistema, no solo INAU, porque el INAU votó por unanimidad el que se le entregara este niño a Minetti Cipriani. A ver, fue todo el directorio, incluso los representantes frente amplistas lo hicieron. A ver, yo vuelvo a una cosa. Si hay prácticas que están mal, vamos a trabajar para corregirlas. De hecho, hemos hecho algunos movimientos en adopciones. Esto no significa que en este caso el director que ha salido haya hecho mal las cosas. Me parece que nada, que era un ciclo que estaba bueno, lo hemos dialogado con él. Él ahora está trabajando también en la institución, en otra área. Estamos con expectativas de que algunos movimientos también en términos de organigrama institucional permitan que el área de adopciones articule mejor con otras áreas de la institución. Pero me parece importante resaltar, en términos de lo que es adopciones, el Poder Judicial interviene y muchas veces lo que trasciende públicamente no necesariamente es todo lo que ocurre en torno a un determinado hecho. En el caso concreto de Itzae, yo creo que hay algunos elementos que INAU, de hecho los está investigando y que debe pensar si fueron hechos de manera acorde o no. Pero hay una cuestión que tiene que ver y que obedece estrictamente al Poder Judicial, porque así como la niña fue entregada a una madre adoptante durante el mes de abril, en el mes de mayo el INAU dio cuenta de que había un tío biológico de esa niña que tenía la voluntad de hacerse cargo de su cuidado, y el Poder Judicial fue quien determinó que debía seguir al cuidado de la madre adoptante. Eso no trascendió en la opinión pública. Y se valora la situación, obviamente, desde lo terrible que es para una madre adoptante haber estado conviviendo 7 meses con una niña de la que después la justicia determina que sea reintegrada con su tío. Pero esa medida podría haberse tomado mucho antes, de acuerdo a lo que el INAU mismo había informado.
En el caso de Cipriani Minetti, nosotros también estamos bajo una investigación administrativa que tiene que determinar si la adopción fue o no irregular. ¿Hay sospechas que sucedió eso y por eso la investigación? Bueno, yo creo que hay elementos que dan cuenta de una situación extraña. No digo con esto que hay sospechas de irregularidad, digo que el procedimiento habitual para una adopción es que una familia se inscribe para ser adoptante, esa familia atraviesa un proceso de valoración, luego de esa valoración se determina su ingreso al RUA y una vez que se ingresa al RUA se hacen las posibles identificaciones de las niñas o niños con condición de adoptabilidad más adecuados para integrar en cada núcleo familiar. Esto no sucedió con Cipriani Minetti. Esto no sucedió porque es un procedimiento que ya desde el comienzo se da bajo una situación de excepcionalidad. Este niño tenía la condición de adoptabilidad, durante un periodo de tiempo no había sido valorado o considerado por ninguna de las familias que integraban el RUA y se inicia un procedimiento de adopción por la vía de la excepcionalidad. Es el de la LUC. Bueno, recordemos también esto que me parece importante, que en la medida en que este proceso transcurre, cambia la normativa vigente con relación a adopciones a partir de lo que es la LUC y de hecho cuando se determina la adopción, la sentencia judicial hace referencia al artículo de la Ley de Urgente Consideración respecto de las adopciones por la vía de la excepcionalidad. Entonces hay un conjunto de elementos que creo que ameritan una investigación de todo lo que ha rodeado a este caso. Eso por parte interna del INAU, más allá de que después se va a poner también a disposición de la justicia todo lo que la justicia determine o solicite. ¿A partir de este caso se puede rever este artículo de la LUC? Están trabajando... por lo menos, no sé si eliminarlo, porque también hay una realidad, tal vez los protocolos ya estaban un poco antiguos, ¿no? Respecto a la forma de adopción, más allá de establecer todas las garantías posibles, pero tal vez ajustar algunas cuestiones vinculadas a de qué manera mejorar la realidad de las adopciones en nuestro país. Una cosa no quita la otra. Yo creo que, hay un grupo de parlamentarios que está trabajando en una reforma de lo que tiene que ver con las adopciones a nivel legal. Me parece que eso es valioso, es importante. Nosotros hemos intercambiado inicialmente, estamos trabajando también con este grupo de parlamentarias y parlamentarios en un grupo convocado por la Institución de Derechos Humanos para revisar todo lo que tiene que ver con adopciones. Por otro lado, me parece que están los protocolos institucionales del INAU que están condicionados por la normativa, pero que no necesariamente tienen que cambiarse las leyes para que cambien los protocolos institucionales. Entonces, me parece que son dos carriles diferenciados. Sí creo que hay algunas cuestiones a nivel normativo que condicionan la práctica institucional, que al menos a priori, desde mi punto de vista personal, debieran ser revisados. Por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración establece un plazo de 18 meses para hacer una valoración respecto de si las familias ingresan o no ingresan al RUA. En la práctica, ¿qué es lo que termina pasando? Que esos 18 meses condicionan una valoración y puede ser que al llegar los 18 meses, como está ese plazo establecido por ley, se diga que sí, cuando no están quizás todas las garantías por parte del equipo técnico para que esa familia ingrese al RUA, o se dice que no por las dudas, y en ambos casos es perjudicial. Claro. Yo creo que hay algunas cuestiones que hay que trabajarlas, obviamente, desde la institución y en armonía con la normativa. Bueno, ya lo tenemos que despedir, nos quedamos sin tiempo, pero hay una cuestión específica del caso Minetti Cipriani que llamó la atención y tenía que ver con las visitas de estos niños de INAU a una chacra de empresarios. ¿Es habitual que esto suceda? A ver... Digo, por las derivaciones que tuvo después este caso, estas dos personas terminan adoptando a uno de esos niños que participaba de los paseos guiados a ese tipo de lugares. Eso es parte también de la investigación administrativa respecto del marco en el que se dieron estas visitas. Digo, ¿pero es frecuente que suceda esto? Voy a plantearlo desde este otro punto de vista. Las gurises que están en los hogares de INAU, pueden tener actividades recreativas, pueden salir, pueden ir a visitar a personas a las que conocen. El problema es el marco en el que esto ocurre. ¿En qué medida había una valoración previa respecto del equipo del hogar en cuanto a las garantías del lugar al que se dirigían? ¿En qué medida las supervisiones estaban al tanto de esta práctica y valoraban y apoyaban esta práctica? Es decir,
¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. La diferencia está en si en este caso ocurrió de acuerdo a lo que está previsto que ocurra. Salvando las distancias es un poco esto que decíamos. ¿Puede un adolescente ir a hacer una tarea del liceo a la casa de otra familia? Bueno, en el caso del adolescente, el procedimiento indica que tendrías que ir a la casa, valorar, hacer una evaluación para poder hacer este acuerdo de que se vaya a hacer esta visita. En este caso, obviamente, eran niños pequeños. Entiendo que podría ocurrir con los resguardos y valoraciones previas necesarios. Mauricio Fuentes, vicepresidente de INAU, le agradecemos este rato que se tomó para poder dialogar un poco más tranquilos desde otro lugar aquí en Panorama Informativo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto y a las órdenes. Muchas gracias. Hacemos la pausa, ya está Antonio Ladra con nosotros. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Ocho de la mañana con 51 minutos, ya está Antonio Ladra y me decía, vamos así rapidísimo, si volamos, porque tenemos que hablar de una realidad que sigue impactándonos, nos duele, y tiene que ver con las personas en situación de calle. Pero antes le tocan los buenos días. Antes tengo otra cosita también. Sí, también buenos tenemos días. más cosas. Sí, de último momento, digamos, por lo menos para nosotros, pero hoy publica El Fato Cotidiano, este diario que ha sacado todo el tema a luz, todo el tema del indulto a Nicole Minetti, que a su vez Cipriani el viernes pasado anunció que le va a hacer un juicio por 250 millones de euros. Ah, bueno. Vamos a tener que hacer una colecta. Hoy publica una entrevista a una masajista uruguaya de 46 años, Graciela Mabel de los Santos Torres, que afirma que trabajó en la finca Giuseppe Cipriani en Punta del Este durante casi 20 años
y en una entrevista allí afirma haber visto pasar por la finca gin tonic a modelos, empresarios políticos, chicas de Brasil, Argentina, Italia y Uruguay. Sostiene que Nicole Minetti nunca cambió su vida, que continúa haciendo aquello por lo que fue condenada en Italia. Proxeneta, básicamente. Complicidad en la prostitución, sí, o favorecimiento de la prostitución, y afirma estar dispuesta, esta mujer, Graciela Mabel de los Santos Torres, afirma estar dispuesta a hablar con los magistrados de Milán sobre el indulto solicitado por el gobierno italiano. Así que bueno, esto cobra otra dimensión ahora, y me voy a esto cortito, sobre el tema de la situación de calle, porque... Hay una columna que tenés guardada para nosotros. Sí, que pero es una vivencia. Es una yo vivencia. Creo que también bueno, es pertinente en algún momento de esta semana, con el frío que está haciendo, poder recordarla, ¿no? Porque no salió a la luz. No salió. Sí la leímos nosotros, que siempre es un placer leer la crítica social que tiene Antonio. Así que bueno, la vamos a dejar para otro día. Vamos a ver, sí. Bueno, viste que hay una disputa pública entre el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el exministro y actual senador blanco, Martín Lema, por las personas en situación de calle. Martín Lema, recuerden, fue ministro, fue del Mides, ministro del Mides, y que ofrece algo más que un cruce habitual entre oficialismo y oposición. El problema radica en que ambos manejan números que son verdaderos, datos reales, pero los utilizan para construir sus relatos de acuerdo a lo que necesitan. Y apenas rozan una tragedia que estamos viviendo y que sigue creciendo sin que ninguna administración logre frenarla. Pero primer apunte que quiero hacer, y si no lo decía esto, Lema salió a contestarle a Pereira por sus dichos en una entrevista que justamente en la que participé yo, que hizo en Lado B en TV Ciudad. Y Lema, recordemos, en campaña había propuesto cerrar TV Ciudad y se negó a participar además en cualquier entrevista en ese canal, por más que fue invitado, me consta. Capaz que ahora cambió de opinión, por lo menos lo está mirando, ¿no? Al canal. Así que bueno, algo bueno pasó acá. Pero vayamos al tema. Lema tiene razón en el señalar que durante su gestión al frente del Mides, entre mayo de 2021 y febrero de 2024, recordemos que el Mides tuvo varios ministros, por lo menos 3 con él, la curva de crecimiento se desaceleró. La curva de crecimiento. Es decir... O sea, siguió creciendo a menor ritmo. Siguió creciendo a menor ritmo, ¿no? Entonces, acá comienza a haber un problema al hablar con estadísticas, porque se trata de vidas humanas. Desacelerar no significa resolver. Si pasás, según las cifras, de 2.215 a 2.755, implica que 540 personas más durmieron en las calles. O sea, esa es la realidad. Entonces, la desaceleración es un dato técnico y no una victoria política, ni mucho menos una política pública exitosa, pero que eso no cabe dos interpretaciones. El exministro defiende también logros sobre las infraestructuras, etcétera, ¿no? Pero quizás él dice que aumentaron las camas, aumentaron los centros, los cupos. Que obviamente son motivos de felicitación, ¿no? Claro. Que se siga trabajando es su trabajo, en definitiva, ¿no? Exactamente. Pero la respuesta a esto o la pregunta que surge esto, ¿por qué con más camas, con más centros, con más cupos, la cantidad de gente que duerme en la calle sigue aumentando? Entonces, capaz que está en la naturaleza misma de las medidas. Es decir, aumentar los cupos es gestión administrativa. Reducir la cantidad de personas que lo necesitan implica una transformación social, y eso lo tiene que saber Lema, lo tiene que saber Pereira también. Entonces, lo otro, Lema habla de la ley de faltas, la internación compulsiva, el pasaje del Dinale al Mides, todo eso es cierto. Ahora, sacar a la gente compulsivamente también, retirarla de la intemperie, gente que tiene su capacidad de juicio afectada por problemas psiquiátricos, consumo de sustancias, es una medida polémica porque interviene sobre la consecuencia extrema. La persona ya está en la calle, ya está en crisis, sin atacar las consecuencias o las causas estructurales que lo llevaron allí. Eso también es para Lema y es para Sibila, que lo vamos a tener ahora, y también para Fernando Pereira cuando se hable de todo esto. Entonces, voy para lo que quiero decir. Preguntas que tiro por esto. ¿Por qué ningún modelo funcionó hasta ahora?
porque ninguno ha funcionado. ¿Es posible revertir la situación de calles sin atacar la pobreza estructural, el desempleo, la falta de vivienda accesible, el colapso de los sistemas de salud mental? Son preguntas. ¿Qué tan efectivas son las políticas punitivas cuando no van acompañadas de estrategias de integración real? Entonces, el riesgo de esto de yo te debato y te cito para debatir es que queda en un intercambio de reproches, en definitiva, donde ambos tienen razón parcial y ninguno tiene las soluciones completas. Y mientras tanto, uno sale a la calle y hay miles de personas de carne y hueso que siguen esperando que alguien deje de hablar de porcentajes y empiece a hablar de ellos con soluciones para ellos. Tal cual, Antonio, tal cual. Y sobre todo cuando en estos días de tanto frío, de lluvia, de viento, donde las sensaciones térmicas eran muy bajas, más allá de lo que podían señalar los termómetros, seguías viendo las mismas carpas, los mismos campamentos, las mismas personas en situación de calle durmiendo a la intemperie. Sí, o sea que tampoco los dispositivos están llegando, algunos puntos de la ciudad no están llegando. Y la paradoja de todo esto que se está filmando esta película de Netflix y acá la calle Piedras, es toda la calle con carpas, o sea, parece que es el mismo paisaje que tenemos en el resto de la ciudad. Antonio, muchas gracias. Dale. Cerramos por aquí este lunes en Panorama Informativo. Ya llega Mari, ya llega Martín para hacer la mañana de la diaria. Hasta mañana.